Chicos, hace poco me llegó esta consolita, he visto que muchos le han hecho reviews y han hablado sobre ella, así que me terminé convenciendo y hoy se las traigo en el canal, así que veremos qué tal está. Algo que me ha impresionado es que muchos de los videos que vi sobre esta consola, muy pocos han aprovechado el verdadero potencial de ella. No pensé que una consola como esta corriera ports como Shovel Knight, Wolfenstein, que es un juego 3D, y muchos otros geniales que les mostraré en este video. Pero antes les voy a hablar un poco de la consolita. Esta es la famosa R36S, una consola muy vendida en AliExpress y realmente es por su precio que está por debajo de muchas y tiene mejor rendimiento. Por ejemplo, la Millo Mini que ya les mostré anteriormente me costó aproximadamente $50 y ella corre hasta la Nintendo DS y Play 1. Esta R36S la agarré con descuento y me costó como $30. He visto algunos que les ha costado hasta $24 aplicando cupones, entre otras cosas. La verdad, por el precio vale mucho la pena. Aunque para serles sincero, me encanta la Millo Mini, se nota la calidad de pantalla y materiales, a pesar que su hardware no es tan potente como esta R36S, pero jugar juegos retro en ella es una maravilla. El hardware de esta consola es sencillo pero suficiente para correr muchos juegos, hasta algunos sencillos de la PSP e incluso Dreamcast. Cuenta con tan solo 1 GB de RAM y las demás spec que están viendo en pantalla. Cuando te llega la consola te viene con esta caja, te viene con este foamy que protege la consola. También trae su respectivo cable USB, manual y protector de pantalla. La calidad de materiales pues no está tan mal ni tampoco está muy premium como la Millo Mini, pero realmente me he jugado juegos muy buenos como este port de Mario 64 que está buenísimo, va a 60 FPS fluidos. Jugar un port se siente como jugarlo nativo, lo cual aprovecha mejor el hardware que al emular. Por ejemplo, este Mario 64 va un poco lento en el emulador de la Nintendo 64 y así otros juegos de esta consola. Pero cuando lo jugué en su versión port me quedé impactado al ver lo bonito y fluido que se ve este juego. Y es que portearlo me costó un rollo completo porque realmente no hay mucha información en internet y compartir el archivo te puede meter en problemas. Yo le he metido algunos temas a esta consola y me he quedado con este que brinda una interfaz muy minimalista que en lo personal le da un toque elegante. Por cierto, en la descripción y comentarios de este video les dejaré el enlace de la tienda donde adquirí esta consola y también les dejaré unos cupones de descuento que les pueden servir si se animan a comprar algo. Tenemos cientos de juegos para jugar de diferentes consolas. Les mostraré algunos geniales que recomiendo jugar. Por ejemplo, de la Super Nintendo tenemos este Donkey Kong Country que se mira muy genial. Este es un juego que recomiendo sí o sí si vas a jugar en una consola de estas. Tenemos el clásico Mortal Kombat 3. También tenemos algunos geniales de la plataforma Pico 8. Por ejemplo, tenemos esta primer versión de Celeste, que es un juego que inició en esta plataforma de Pico 8, que al final obtuvo muy buena aceptación por parte de la comunidad y ahora lo tenemos disponible en todas las consolas. Muy genial e interesante. Incluso les voy a mostrar el port de PC que se puede correr en esta consola para que vean la evolución del juego final. De la Sony PlayStation tenemos el clásico Castlevania Symphony of the Night, que está muy genial, sobre todo si te gustan los juegos de ese estilo. Tenemos el Crash Team Racing, que va muy bien en esta consolita. Juegos de Dreamcast, corre algunos esta consola, por ejemplo, este que vi va muy bien es el Soul River y se mira muy genial gráficamente. También le probé el Resident Evil Código Verónica, que lo recomiendo mucho si andan ganas de un buen Resident Evil. De la Nintendo DS prácticamente podrás correr de todo, por ejemplo este Mario Kart va muy genial. También tenemos el New Super Mario Bros. DS, que se disfruta muy bien en esta consola. Eso sí, al no tener un panel táctil, pues te recomiendo evitar los juegos que lo utilicen, a pesar que el emulador tenga incorporada una herramienta para jugarlos. De la Nintendo 64 corre algunos juegos, no todos porque ya sabrán que esta consola es más difícil de emular, pero probé el Mario Kart 64 y va muy bien. Pero en realidad no les recomiendo mucho esta consola para la N64, aunque he visto algunos jugar Zelda, Ocarina of Time o Banjo-Kazooie y se lo pasan así, pero como ya les mencioné la experiencia no es muy genial.
También los Metal Slug de las arcades se ven joya en esta consola. Probando un poco la PSP, trae ya algunos juegos y este Vice City va algo trabado, como a 15 FPS. Para mí no es jugable, pero configurándolo bien puede ir mejor. Más adelante les mostraré el port para que vean la diferencia de fluidez. También probé este Dragon Ball y se siente muy fluido, pero otros juegos más exigentes no los va a correr la consola, aunque por el precio lograr emular algunos juegos de PSP la verdad está muy bien. Los botones de la consola se sienten bien, siento que no sería un problema para algunos. En lo personal me resulta un poco incómodo después de un rato jugar con las palancas muy juntas, pero me imagino que con el tiempo te acostumbras. Tenemos los 4 gatillos traseros que nos servirán para algunos juegos, sobre todo los ports que les mostraré o algunos juegos de la PlayStation 1. Tenemos 2 compartimentos para memoria, uno para el sistema y el otro para juegos, aunque por defecto cuando la compras te viene solo con una memoria y ahí trae el sistema y los juegos. Lo recomendable es cambiarle la memoria por una de mejor calidad, pero en lo personal yo la he dejado con la que trae de fábrica y hasta el momento va muy bien. Les voy a mostrar algunos ports que realmente valen la pena en esta consola, aunque en realidad ella puede agarrar muchísimos buenos, pero yo les mostraré algunos que me han gustado. Por ejemplo, tenemos este Wolfenstein, que es un port de PC que está disponible para esta consolita. La verdad es un juegazo, yo lo jugué hace años y no me imaginé que esta consola podía con él. Incluso se mira muy fluido, hay ocasiones que hay su bajón de FPS, pero realmente no es molesto. Otros ports que me sorprendieron fueron los GTA. Ya les mostré cómo iba el Vice City en el emulador de PSP y ahora con este port creo que lo podrás jugar sin problemas, va muy bien y este GTA 3 también va aceptable. Este es el port de Celeste que ya les mencioné anteriormente. Esta es la versión final del juego que lanzaron en consolas y PC. La verdad que bueno está, se nota la mejora gráfica y diseño de niveles. También tenemos el Half-Life 1 de PC, que está muy bueno, esta consolita lo corre muy bien, la historia de este juego y las mecánicas te mantendrán entretenido. También podemos jugar Forager, un juego de pixeles, crafteos y exploración que está interesante. El Stardew Valley es otro juegazo que va muy bien en esta consola. Este juego es una joya y poder disfrutarlo en una consolita tan económica como esta vale mucho la pena. También tenemos el Tomb Raider 1, que incluso con las sombras el juego va jugable, no veo trabones molestos. Este juego se llama Dungeon Souls, está muy genial, combina esa experiencia de exploración y crafteos que a muchos nos gusta, incluso los detalles gráficos de este juego me gustan bastante. En general la consola agarra muy buenos ports y estos solo son algunos de la gran cantidad que se pueden conseguir. No olvides que los enlaces de esta consola se los dejaré en la descripción y comentarios. Por cierto, quiero mencionar que esta consola yo ya la tengo bien optimizada y he investigado bastante para lograr instalar estos buenos ports, ya que información no hay mucha en internet y sobre todo en español. Yo les hiciera un tutorial sobre todo esto, pero este no es un canal de consolas retro. Pero si les sirve, existe este grupo de Telegram que se llama R36S Comunidad. Y de ahí logré encontrar algunos ports buenos e información sobre la consola. Y bueno, eso es todo muchachos, espero les haya gustado este video, me gustó hacerlo, espero a ustedes les haya gustado verlo, dejen su apoyo y comenten qué les parece esta consolita. Yo me despido y hasta la próxima.